Under Grace, Comunidad Cristiana Bajo la Gracia, les da la bienvenida a este su programa, El Despertar de la Gracia. Es nuestro deseo que por medio de la palabra de Dios, juntos seamos edificados y que así crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, ahora y para siempre. Con ustedes el pastor Alex Ruiz. Es muy posible que la mayoría de nosotros jamás hayamos escuchado la palabra impasibilidad. Sin embargo, es algo maravilloso entender de forma correcta que dentro de los atributos de Dios podemos ver que Él es impasible. Pero, ¿de qué se trata esto? ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Bueno, en primer lugar, es necesario aclarar que ser impasible es la capacidad para no alterarnos, perturbarnos o mostrar emociones ante una impresión o estímulo externo que normalmente produciría perturbación. En otras palabras, ser impasible no significa no tener emociones, sentimientos o pasiones, sino no dejarse controlar por estos y actuar de manera desmedida. Y esto es importante entenderlo de manera correcta, porque para muchas personas esto significa que Dios es indiferente al dolor humano, que Dios se desentiende del sufrimiento en nuestro mundo. Y esta es la imagen de la impasibilidad de Dios que muchos han tenido. Pero el Dios impasible que nos muestra la Biblia es un Dios que, como ya hemos visto, permite aún la maldad en el mundo, sin ser él mismo el autor de la maldad, pero a la vez se identifica con el dolor y el conflicto que causan el mal en esta tierra. Sin embargo, el único Dios verdadero no se deja llevar de las emociones y no actúa de acuerdo al calor de los sentimientos descontrolados, como lo hace el ser humano y como muchos lo han pensado. Para ilustrar mejor esto y comprender la importancia de esta gran verdad, pensemos en la idea más popular de Dios. Aunque es cierto que Dios es espíritu, a la vez nos resulta casi imposible en nuestra mente e imaginación desligar a Dios de una forma humana. Y por supuesto que Dios no tiene una forma humana, pero aún así en muchas ocasiones, en la misma palabra de Dios, se le da esta forma para que lo comprendamos mucho mejor desde nuestras limitaciones. A esto se le conoce como antropomorfismos. Darle características humanas a Dios, quien no tiene un cuerpo humano. Pero ¿acaso no es cierto que para la mayoría de nosotros, si no es que para todos, la forma que normalmente le damos a Dios es la de un viejo de barba blanca con el ceño fruncido, sentado en un trono en el cielo, esperando a que alguien se equivoque para castigarlo? La idea más generalizada que se le ha dado a Dios, aún desde los círculos cristianos, es la de un Dios que nos muestra su favor y a lo mejor tiene una cara amable, solamente cuando tú y yo hacemos bien las cosas. Pero luego vemos a ese mismo Dios echando humo por nariz y orejas y amenazante cuando hacemos las cosas mal. En otras palabras, un Dios pasional que se deja llevar por sus emociones. Un Dios pasible que nos hace bien de acuerdo a cómo amaneció de carácter. Un Dios que es bueno de acuerdo a cómo se está sintiendo. Pero para nada este es el Dios que nos muestra la Biblia. Antes bien, si Dios fuera un ser pasible, dominado por emociones desmedidas, hace rato que nos hubiera aplastado bajo su puño. Así es como se mostraban los dioses falsos de la antigüedad, inventados por los hombres. Eran dioses amargados, eran dioses excéntricos, llenos de excesos, dioses dominados completamente por sus pasiones, dominados muchas veces más que los mismos hombres. Los dioses que han inventado los hombres son caprichosos y de carácter débil, y tristemente a veces es así como se retrata al Dios del cristianismo. Un Dios que se enoja y destruye todo a su paso. Un Dios que es comprado cuando un hombre le trae un presente. Pero la impasibilidad es parte del carácter del Dios verdadero que nos muestra la Biblia. Y tenemos ejemplos de esto desde el mismo principio de la Biblia. Después de que Dios creara los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, incluido el ser humano, después de poner al hombre en el huerto del Edén y darle instrucciones y prohibirle que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, vemos a Adán y Eva haciendo precisamente lo contrario en desobediencia a Dios.
De seguro todos conocemos la historia del pecado del hombre en Edén. Sin embargo, después de que el hombre ha caído, después de que el hombre ha desobedecido a Dios, ha pecado contra Él, la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 3 que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Adán y Eva han pecado, y lo saben, por algo se escondieron, pero no pasemos por alto que quien primero supo esto fue Dios mismo. Aún así, Dios no llega dando tumbos, Dios no llega descompuesto, con el ánimo exaltado y aplastando al hombre por su pecado. Por supuesto, Dios tampoco es indiferente ante la situación, sino que aún espera el momento de la brisa fresca de la tarde para venir a confrontar al hombre por su pecado. Dios llega impasible, no dominado por sus emociones, sino sereno, aunque la situación es demasiado grave. Sí, Dios viene a confrontar el pecado del hombre, pero Dios viene tranquilo, tanto que la historia nos sigue diciendo que entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Nuevamente, Dios pudo enviar un rayo desde el cielo y aniquilar al ser humano en el mismo acto del pecado. Así es como muchos ven a Dios. Sin embargo, Dios mismo es condescendiente. Dios no aniquila al hombre, no lo deja caído, no lo deja en su estado de pecado, pero a la vez, Dios no se altera desmedidamente por la maldad del ser humano. ¿Dónde estás?, le pregunta Dios al hombre. ¿Qué? ¿Acaso Dios no sabía muy bien en dónde se había escondido el hombre? Por supuesto que sí, pero allí está Dios impasible, acercándose con ternura al hombre que ha caído en su miseria y que solo puede decir: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Y es interesante que el hombre aclara: tuve miedo porque estaba desnudo. No era Dios mismo quien le causaba miedo al hombre, aunque claro está que el hombre sabía que había pecado contra Dios. Era la desnudez la que lo hacía esconderse, tanto que Dios nuevamente, en control de sus emociones, le pregunta al hombre: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Una vez más, claro que Dios lo sabía, pero Él actúa en control de sus emociones. Sería ilógico hablar de un Dios que está en control de todo el universo, como ya lo hemos visto, un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, pero que se descompone, que pierde los estribos cuando sucede algo en la tierra contrario a su voluntad. Es interesante, la impasibilidad en el hombre sería más bien apatía o indiferencia. Cuando el hombre no siente nada, cuando no se altera frente a una situación desfavorable, normalmente es porque no le interesa, porque le da igual, o simplemente porque nada tiene que ver con la situación. Pero la impasibilidad en Dios es la capacidad que Él tiene para permanecer imperturbable y con una buena disposición, aún ante la peor situación. Lo interesante de todo esto es que solo basta con pasar una página y avanzar un capítulo en la Biblia y nuevamente nos encontramos con una situación similar. Ahora es Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, quien ha matado a su hermano Abel. Y una vez más, vemos a Dios interviniendo en la escena, pero Él no es apático. Por supuesto que le importa la situación. Es más, a Dios más que a nadie le ha dolido lo que Caín ha hecho con su hermano Abel. Por eso es que Dios viene a confrontar la situación, pero lo vemos de nuevo en perfecto control de sus emociones y sentimientos. En Génesis capítulo 4 dice que el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Aquí tenemos este claro contraste. Dios está realmente interesado en la situación, pero es impasible. Dios toma cartas en el asunto, y aunque la sangre de Abel demanda justicia, Dios viene a hacer justicia, pero de manera calmada. Pero es Caín quien pareciera que no tuviera sentimientos. En el sentido estricto de la palabra, Caín es quien pareciera más impasible. Sin embargo, lo que este hombre hace es tornarse apático. No lo sé, contestó Caín. Pero esa supuesta impasibilidad no le duró nada, porque ahora se vuelve grosero y ofensivo, aunque él mismo sabía lo que había pasado y sabía mejor que nadie
que él era el culpable de la muerte de su hermano. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?, contestó este hombre a Dios. En otras palabras, casi que Caín mismo le reclama a Dios porque no pudo proteger a Abel de sus propias manos. ¡Qué cinismo! Pero allí están, de manera clara, las pasiones de los hombres. Así somos todos los seres humanos, creyendo estar en control de las situaciones, pero alterándonos constantemente por las emociones. Es por esto que aún las pasiones de Dios están en contraste con las de los hombres. No, Dios no es indiferente con el dolor humano. Dios no es apático y distante con el sufrimiento en este mundo. Antes bien, Dios está más involucrado que cualquiera en medio del dolor del ser humano. Pero Dios actúa impasible. Dios actúa con verdad, con justicia. Dios obra conforme a su carácter justo e imparcial. La impasibilidad de Dios obra en armonía con su pasibilidad. A Dios le duele y Él actúa, pero cuando actúa, lo hace de forma correcta. Podemos ver nuevamente esto un par de capítulos más adelante. En Génesis capítulo 6 dice: «El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón». Es bueno aclarar de nuevo, cuando hablamos de un Dios impasible, no hablamos de un Dios que no siente. Eso sería negar al Dios verdadero, al Dios que nos muestra la Biblia. Aquí está demasiado claro. Dios ve la maldad humana en la tierra. Es más, Dios ve hasta los pensamientos e imaginaciones del hombre. Dios sabe que la maldad del ser humano es una realidad en este mundo y Dios se lamenta por esto. A Dios también se le parte el corazón por ver la maldad del hombre. De hecho, quizá aquí es donde más hemos fallado en ver la verdad de Dios. Los seres humanos sentimos tanto dolor, tenemos tanta pasión cuando el mal nos hace daño a nosotros, pero cuán impasibles, o mejor, cuán apáticos e indiferentes somos cuando se trata del mal que ofende a Dios. Este mal que le partió el corazón a Dios era causado por el mismo hombre. Sin embargo, al hombre no le importa en lo absoluto lo que Dios piensa, con tal que el hombre se sienta bien. Y eso que ocurrió en Génesis capítulo 6 es lo mismo que ocurre en nuestros días. Para los hombres el bien y el mal se definen en términos meramente humanos. Para los hombres del siglo XXI, lo malo solo es aquello que le hace daño al mismo hombre. Para los seres humanos que no tienen en cuenta a Dios, lo único que les importa es que lo que sea que pase en esta tierra los haga sentir bien. Pero ¿cuánto realmente nos importa lo que ofende a Dios? Los seres humanos vivimos en pecado, en la maldad más terrible que ofende a Dios. Sin embargo, no nos importa lo que siente Dios porque no nos duele a nosotros. Pero fue allí cuando el hombre se olvidó de Dios y de hacer su voluntad, y en el dolor del corazón de Dios, que la Biblia nos dice que entonces el Señor dijo: «Borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado». Era lo justo, ¿no? Era lo que merecíamos. Dios pudo haber actuado según sus pasiones, pero inmediatamente nos dice la palabra de Dios: «Pero Noé encontró favor delante del Señor». Para ser más precisos, Noé contó con la gracia de Dios. Sí, Dios tiene emociones, sentimientos, pasiones, tanto que los seres humanos fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero aún así, Dios no es como nosotros. Dios se duele por la maldad. A Dios le parte el corazón el pecado del hombre, pero Dios es impasible en su forma de actuar, y en lugar de dejarse llevar por sus emociones, Él actúa en favor del hombre. Y es así como por medio de Noé y su familia, Dios trae una nueva humanidad. Dios trae esperanza al mundo y salvación a su creación. Lo cierto es que esto no debería parecernos extraño, a menos que tengamos una imagen distorsionada de Dios que no proviene de su palabra. Pero Dios sí siente. En el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 22, dice que los israelitas hicieron enojar al Señor en Taberá, en Masá y en Kibrot Hataaba. En el libro de los Salmos, capítulo 7, versículo 11, dice que Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malos. En Romanos capítulo 1, versículo 18,
dice que Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. En el libro de los Jueces capítulo 2, versículo 18, dice que el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. En Salmos capítulo 135, versículo 14, dice que el Señor hará justicia a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. En Salmos capítulo 78, versículo 40, dice que cuantas veces los israelitas se rebelaron contra Dios en el desierto, entristecieron su corazón. En Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, dice: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. En Salmos capítulo 11, versículo 5 dice que el Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, Dios mismo dice: porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. En Sofonías capítulo 3, versículo 17 dice: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. Y simplemente no habría tiempo para mostrar todas las partes en la Biblia donde podemos ver con claridad que Dios tiene sentimientos. Pero como acabamos de ver, Dios se enoja, siente ira, tiene compasión, se le entristece el corazón, detesta la maldad, examina a los justos, aborrece a los malvados, es celoso con lo suyo, se deleita en su pueblo, se alegra, se goza, canta. Y a esto podríamos añadir que la palabra de Dios nos dice que Dios llora, se ríe, se lamenta y siente muchas cosas más. Pero en lo que sí debemos tener claridad es que cuando Dios actúa, lo hace de manera correcta. Él es justo en todos sus caminos y jamás está dominado por sus emociones, como normalmente le acontece a los hombres. Y la manera en la que podemos estar aún más seguros de que es cierto que Dios siente y se identifica tanto en esto con la humanidad es en la encarnación del Hijo de Dios, porque en Jesucristo vemos tanto la impasibilidad de Dios en armonía con la pasión. Que Dios sea impasible no significa para nada que Dios no sienta, sino todo lo contrario. Claro que Dios siente, como es demostrado una y mil veces en su palabra, pero Dios actúa movido más que por sus sentimientos. Él lo hace en justicia y en verdad. Es por esto que la palabra de Dios dice que mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Por esto es que la palabra de Dios también dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y es ahí donde está la diferencia. Cuando los seres humanos intentamos ser impasibles, o cuando nos dejamos llevar de las emociones, caemos en el pecado, actuamos injustamente, nos excedemos o somos indiferentes. Pero Dios, quien se identifica tanto con nuestras emociones como con nuestro sufrimiento, envió a su Hijo a vivir en este mundo y a aprender obediencia por medio del sufrimiento. Pero a diferencia nuestra, Jesucristo, el Hijo de Dios, nunca pecó. El Dios que de dejarse llevar por las emociones nos pudo haber aniquilado en el Edén después de que Adán y Eva pecaron, mejor envió a su Hijo a sufrir lo que nosotros merecíamos: el castigo, la justa ira, la mano fuerte y aplastante que merece el pecado. Pero Cristo fue quien sufrió para que hoy recibamos de Dios lo que no merecíamos: su amor, su misericordia, su perdón, su bondad, su ternura, deleite, compasión y mucho más solo por gracia. En Cristo vemos al Dios más pasional de todos, pero a la vez vemos al más impasible. En Cristo vemos a Dios de manera literal y física, identificándose con nuestro dolor y sufrimiento de la manera más grande jamás imaginada. En Jesucristo vemos al Hijo de Dios
sufriendo desde el nacimiento en el pesebre hasta la muerte en la cruz. En Cristo, el Hijo de Dios, vemos a Dios sintiendo hambre, cansancio, sed, sueño, frío, dolor en todo sentido. Vemos a Dios siendo menospreciado, rechazado, ignorado, negado, insultado, abofeteado, desnudado, aporreado, crucificado. Este es un Dios pasional que se identifica con el más grande sufrimiento humano, pero a la vez vemos al Dios impasible que, aun estando clavado en la cruz, no se deja mover por el dolor, el sufrimiento y su pasión, sino que dice de sus enemigos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí, allí Jesús estaba sufriendo la más grande pasión. Allí el Hijo de Dios estaba experimentando el más grande dolor. Y lo más terrible de todo es que estaba sufriendo esto por culpa de nosotros, pero a la vez para el bien de nosotros. Por eso es que en su pasión, Jesús está siendo impasible, no dejándose llevar de los sentimientos y emociones del momento, sino permaneciendo sereno a pesar de estar experimentando el más grande sufrimiento. El profeta Isaías lo dijo de esta manera: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue menospreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue menospreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Es por esto que el salmista dijo de Dios: no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. El Dios que siente, el Dios que se duele por la maldad, no se dejó mover por sus sentimientos de odio por la maldad, sino que permaneció impasible, y en su momento cargó su ira sobre los hombros de su Hijo en la cruz para regalarnos la más grande salvación. Es por esto que se cumple la palabra de Dios que declara que el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Dios es impasible hacia el hombre al mostrarle bondad, siendo paciente con el pecador. Dios no descarga su ira contra el ser humano en su maldad, porque Dios ha provisto el sacrificio que nos libra de la justa ira de Dios. Y cuando el hombre dice: nuestros pecados son como una carga pesada, nos consumimos poco a poco, ¿cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Dios es paciente por amor a nosotros. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos nos arrepintamos. Y Dios hace posible esto porque Jesucristo ha aplacado la ira divina. Porque el Hijo de Dios nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría.
dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, nosotros hemos sido sanados. Así que, aunque nunca hubiéramos escuchado hablar acerca de la impasibilidad de Dios, es evidente que Dios, aun sintiendo ira por el pecado, dolor por la maldad del ser humano, es el mismo Dios que se ha identificado con el sufrimiento del hombre, pero ha intervenido de tal manera que, en lugar de descargar su justa ira sobre nosotros, nos ha salvado por medio de la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. Es gracias a que Dios ha permanecido impasible ante nuestro pecado, sin alterarse por nuestra maldad, y obró a nuestro favor por medio de la encarnación de su Hijo, que hoy tú y yo podemos acercarnos confiados a un Dios que, aun siendo fuego consumidor, nos llama a sus hijos, nos perdona, nos acerca a Él, nos enseña a caminar por el camino correcto, nos lleva de la mano como un Padre amoroso, nos cuida, nos guía con cuerdas de ternura y amor, nos quita el peso del pecado, la culpa y la maldad que cargábamos sobre nuestros hombros y que nos aplastaba, y se inclina para alimentarnos como si fuéramos niños de pecho. Hoy podemos experimentar todos los sentimientos hermosos de un Padre celestial, porque el Hijo de Dios cargó con nuestra maldad. Sin Jesucristo, tendríamos que enfrentar a un Dios airado a causa de nuestros pecados. Pero ahora experimentamos toda la pasión del Padre de los cielos, porque cuando merecíamos el castigo, el Hijo unigénito absorbió la ira que merecíamos. Hoy experimentamos la pasión de Dios en nosotros, porque en nuestra rebelión, Él permaneció impasible. Hoy experimentamos la bondad de Dios, porque el Hijo de Dios nos ha salvado. Así que, ¿cómo no agradecer a este Dios que no se dejó llevar por sus sentimientos cuando merecíamos ser castigados, sino que nos ha perdonado colocando sobre su Hijo nuestros pecados? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tanta misericordia, gracias por tanta bondad. Gracias, Padre, por derramar tu pasión, tus mejores sentimientos sobre nosotros y no pagarnos como merecían nuestros pecados. Gracias, Padre, por permanecer impasible cuando merecíamos tu justa ira, pero también gracias por no ser indiferente ante nuestra necesidad de salvación. Gracias por identificarte con nuestra humanidad y dolor y por ser tan lleno de gracia y en nuestra caída enviar a tu Hijo a levantarnos para que hoy tengamos el inmenso privilegio de permanecer confiados en tus tiernos brazos. Padre del cielo, las palabras jamás serán suficientes para agradecer por tu bondad, y te pedimos en esta hora que siempre podamos recordar que por medio de Jesucristo hoy podemos saber que tu rostro es tierno y compasivo para con nosotros, a pesar de que somos tan humanos y aún te fallamos. Pero te rogamos en tu misericordia que nos hagas cada día más parecidos a tu Hijo Jesucristo, para que mientras estemos aún en esta tierra, disfrutando de tus misericordias, ya nunca hiramos tu corazón con nuestra maldad, sino que día tras día correspondamos a tu fiel amor al vivir en obediencia y santidad para tu gloria, Dios. Esto te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de su programa El Despertar de la Gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.